Ahora vamos a continuar con la lectura. El apóstol Pablo afirma en este primer versículo, en su saludo, que él ha sido elegido por la voluntad ¿de quién? De Dios, ¿cierto? Él, en este versículo, él dice que él es un apóstol ¿de quién? De Jesucristo. Y da fe en este versículo cuando usted lee las cartas de Pablo, que son pues 13 confirmadas que él escribió. Usted va a notar que siempre que él se dirigía a la iglesia, se mostraba como siervo de Jesucristo, como un apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él estaba dando fe de la autoridad apostólica que él tenía para poder dirigirse a la iglesia y hablar en la iglesia no con un mensaje humano, sino con un mensaje que venía de parte ¿de quién? De Jesús. Por eso cuando Pablo habla en el libro de los Gálatas a los hermanos, a las iglesias que estaban allí, les dice que el evangelio que él predica no es un evangelio que recibió, dice, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino ¿de quién? De Jesucristo. Y él por eso dice en esta carta que su llamado no es un llamado de hombre, sino un llamado ¿de quién? De Jesús. Entonces, él está dando aquí fe de la autoridad y del llamado que Dios le ha dado para dirigirse a las iglesias. Y él confirma esto a través de el Espíritu Santo cuando habla a cada iglesia, porque Dios le hace un llamado especial a este hombre. Es asombroso, hermanos, lo que Dios hace con el apóstol Pablo. En cada viaje misionero del apóstol Pablo, Dios confirma la palabra que le dio a Ananías. El apóstol Pablo, la Biblia registra que hizo 4 viajes, 3 por voluntad propia, en el sentido de ir a llevar el evangelio a todas las ciudades de ese tiempo, a todos los lugares donde él pudo ir. Y un 4 viaje ya cuando iba como preso para Roma, pero en ese 4 también Dios lo llevó a hacer un viaje misionero, porque él estuvo predicando ante reyes, a un encarcelado, presentando su defensa. Es asombroso, hermanos, cuando conocemos la vida de los hombres, porque Dios usa hombres para mostrarnos quién es Él. O sea, a través de la Escritura vemos la historia de Dios y el carácter de Dios reflejado en cómo Él se relacionaba con los seres humanos. Eso es especial, porque cómo Dios nos hace partícipes de ese propósito de Dios. Y Pablo se dispone en las manos de Dios. Cuando Pablo es llamado, Dios le dice a Ananías, el hombre que usó, otro hombre de Dios. De él tampoco predicamos, pero hay mucho que aprender de Ananías. Y Ananías, cuando Dios le dice, vas a ir y vas a ir donde está Pablo. Pablo llegaba 3 días encerrado en una casa sin poder ver, y le dice, ve. Y aunque Ananías él le dijo, heme aquí, Señor, pero después le dijo, Señor, ese hombre tiene cartas y autorizaciones de los gobernantes y las autoridades para acabar con nosotros. Y el Señor le vuelve a decir por segunda vez, ve, porque instrumento escogido me es hablando de la vida del apóstol Pablo. Dice, ¿para qué? Para llevar mi evangelio a los gentiles, a reyes y a los del pueblo de Israel. Ve, porque yo le voy a mostrar a él cuánto tiene que padecer por mi nombre. Y cuando usted estudia, hermanos, los viajes misioneros de Pablo, usted se da cuenta que se cumplió esa palabra. Dios llevó a Pablo a llevar el evangelio donde no había sido escuchado.
Dios le usó de una forma extraordinaria, con prodigios, milagros, pero Dios también le permitió tener persecución, y en ciudades donde llegaba Pablo muchas veces recibió maltrato, pero Dios ¿qué? Lo sostuvo. Y Pablo está diciendo aquí que él está escribiendo esta carta, pero está con el hermano ¿qué? Timoteo. Hace como 2 semanas, Claudia, la hermana que dirige la alabanza, ella me dijo: Dianita, es que usted es fan de David, escuche esto. A mí me quedó sonando lo que ella dijo de ser fans de David, y meditando y diciéndole al Señor en mis oraciones, yo le digo: Señor, realmente yo quiero volverme fans de tu palabra, o sea, de las enseñanzas que tú das a través de tus siervos, cómo conocemos la vida y cómo crecemos en el conocimiento de Dios, aprendiendo lo que Dios enseñó a través de los hombres que Él ¿qué? Llamó. Y qué bonito es que en nuestro corazón se despierte una intencionalidad de ser seguidores de la Biblia, de ser seguidores de las personas que Dios usó, de que queramos aprender de ellos, porque realmente cuando usted aprende de esos hombres, usted dice: wow, Dios, tú eres definitivamente perfecto, maravilloso. Entiende uno la voluntad buena de Dios para con los hombres a través de ellos. Y Pablo dice que estaba con el hermano ¿quién? Timoteo. Leíamos, Pablo está acompañado de Timoteo. Es bueno cuando usted lea las escrituras, hermanos. A veces pensamos que para aprender de la Biblia tenemos que ir a un instituto teológico, y sí es bueno ir a estudiar y eso, pero para usted aprender de Dios, lo primero que usted debe hacer y aprender de las escrituras es venir a las escrituras, coger un lapicero y detallar cada cosa que dice la palabra. Y Pablo dice que estaba ¿con quién? Con Timoteo. ¿Y quién era Timoteo? ¿Cómo hizo Pablo para conocer a Timoteo, para que le acompañara en esa obra? Resulta que en el segundo viaje misionero de Pablo, cuando Pablo salió de Antioquía, pasa hasta la ciudad de Derbe y de Listra, prácticamente hasta ahora iba a iniciar. Había visitado 3 ciudades. Y cuando llega a esa ciudad, allí había un joven apasionado, dice un discípulo llamado ¿qué? Timoteo. Ahí lo conoce. Y yo me decía, ¿por qué Pablo decidió llevar a Timoteo? ¿Por qué escogió? Porque en ese momento Pablo llevaba a Silas, se había apartado de Bernabé porque tuvieron una discusión por una situación, pero pues eso ellos no se quedaron en eso después se aclaró, y esas relaciones fueron para bendición. Pero Pablo conoce allí a Timoteo. ¿Y qué hizo que Pablo llevara a Timoteo? Hay un detalle muy especial, que dice la palabra en Hechos, que cuando Pablo llegó a Listra, todos los hermanos de Listra y de Iconio, o sea, no solo los que estaban en Listra, sino los que estaban en Iconio, dice, daban buen testimonio ¿de quién? De él. Hermano, el buen testimonio nos abre puertas. El buen testimonio nos promueve a nosotros en todo sentido. Portarnos bien en todo sentido nos va a promover. Cualquier contexto nos promueve. La fidelidad, porque Timoteo después se convirtió en un pastor importante, que quedó una carta, 2 cartas a Timoteo registrados, y acompañó a Pablo en ese viaje, y Dios lo llevó a Timoteo y lo promovió a entregarle un ministerio mucho más grande. Pero ¿por qué, hermanos? Porque aun cuando no era pastor, aun cuando no tenía
privilegio, él fue fiel. Siendo un joven líder en la iglesia, él fue un joven ¿qué? Muy fiel, y las gentes daban testimonio de la fidelidad de él, y Pablo dijo, vámonos, y Timoteo no, se rehusó, se alistó maleticas y se fue. No sé si Timoteo tuvo hijos, porque hermanos, porque la Biblia no habla de eso, pero sí tenía una mamá judía, creyente, dice, y un papá griego que aparentemente como que nada que ver con el evangelio, pero tenía una mamá que creía y que amaba y que le había enseñado el evangelio, y eso había dado fruto ¿qué? En él y su abuela. Entonces ellos salen en ese viaje digamos a su segundo viaje misionero, y él lo acompaña. Cuando Pablo escribe esta carta, Pablo ya había dejado sus viajes. Pablo estaba encarcelado. Hay 4 cartas que Pablo escribe estando encarcelado. Es Filemón, Filipenses, Colosenses y no sé si es Efesios. ¿Sí es Efesios? Creo que sí es Efesios. Son 4 cartas, pero cuando Pablo escribe Colosenses, ¿estaba dónde? En esa situación de encarcelamiento. Ahora, él se dirige a la iglesia de los colosenses porque ya la iglesia había llevado un tiempo de ser formada. Pablo no conocía a los hermanos de Colosenses. Aquí hay algo, me inspira ver a Pablo el interés que tenía por esta iglesia aun cuando no los habían visto. Pablo no había ido a llevar el evangelio en ese lugar precisamente, no, la Biblia registra, no. ¿A quién usó Dios? A Epafras. Cuando en el tiempo que Pablo estuvo predicando, como que escucharon el mensaje y ellos fueron y llevaron esa obra allí y se creó la iglesia ¿de quién? De Colosas. Pero cuando Pablo escribe esta carta, Epafras le estaba ¿qué? Visitando en la cárcel, porque Pablo tuvo un encarcelamiento domiciliario. Le permitían recibir visitas y él no desaprovechaba para hacer la obra del Señor. Entonces, él va a escribir esta carta. Según la historia, dice que la iglesia de los colosenses se fundó como a mediados del primer siglo de Cristo. Y cuando Pablo escribe la carta, probablemente la escribió 10 años después. O sea, él va a escribir esta carta a Colosas porque Epafras fue y le habló de la fidelidad que esos hermanos tenían. Porque mire lo que dice el versículo 3. Vamos a leer del 3 al 8. Vamos a avanzar en la lectura. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis ¿a quién? A todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Versículo 6, que ha llegado hasta vosotros y así como a todo el mundo, y que lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El versículo 7, como lo habéis aprendido ¿de quién? De Epafras. ¿De quién había aprendido ese mensaje la iglesia de Colosas? De Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor, ¿qué? En el Espíritu. Hermanos, el versículo 3 dice que Pablo estaba comprometido con la oración por la iglesia de Colosas, no solamente por la iglesia que estaba en Colosas, sino él estaba comprometido porque casi en todas las cartas él les dice que siempre se acuerda de ellos ¿en qué? En las oraciones, siempre les dice así, siempre me acuerdo de ustedes en mis oraciones. Y la iglesia, aunque Pablo no había visto esa iglesia,
con sus ojos, o sea, él no conocía a esos hermanos. Para él era un motivo de gratitud a Dios que en ese lugar hubiera ¿qué? Una obra de el Señor. Hermanos, hay algo que debemos comenzar a despertar más en nosotros. Yo sé que de pronto aquí todos lo hacemos, es una gran bendición, pero la Biblia hay un detalle muy especial que nos motiva a nosotros como hijos de Dios, y es la importancia de orar por la iglesia. Ahí comienza un ministerio. Ahí comienza mi ministerio. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando usted siente la necesidad, por ejemplo, el día de hoy, debimos haber levantado una oración por la iglesia de Cristo. Oramos por nuestra iglesia local, este puñado, pero también extendemos la oración a todo el cuerpo de Cristo. Entonces oramos por toda la iglesia y oramos por los pastores, por los que se dedican ¿a qué? A la obra, a los misioneros, a los que están en lugares llevando el evangelio. Pablo nos enseña, y casi todos los siervos de Dios tenían una afinidad muy especial y una sensibilidad, ¿para qué? Para orar los unos por los otros. Es importante despertarnos en eso. Mire, hermanos, cuando Pablo inicia su ministerio, lo inicia a partir de la oración. Resulta que Pablo llevaba 3 días allá encerrado cuando el Señor se le presenta. ¿Y sabe qué le dice Pablo? El espíritu Ananías le dice: ve a la calle derecha en Damasco, en la casa de Judá, porque allí hay un hombre, Saulo, que ora. ¿Qué estaba haciendo Pablo antes de salir al ministerio? Él dice: allá hay uno que ora. Y el detalle especial es que Dios le dice a este hombre, Ananías, Dios le ha revelado a Pablo. En esa oración Dios le había revelado que un hombre, y Ananías, iba a entrar, le iba a colocar su mano sobre él y iba a recobrar ¿qué? Su visión. O sea, Dios a través de esa oración de Pablo, eso está en Hechos 9, si usted lo quiere confirmar, Dios a través de esa oración que Pablo estaba teniendo se va ¿qué? A revelar a nuestra vida, nos va a mostrar, va a enseñarnos y va a actuar. Por eso es tan importante en una iglesia el ministerio de intercesión. Pero el ministerio de intercesión no solamente es ¿para qué? Para unas personas. Todos nosotros tenemos que tener esa sensibilidad. Les hago una pregunta: ¿qué estaba haciendo Pablo con Bernabé y con todos los ancianos y los profetas que habían en esa hora cuando decidió salir a su primer viaje misionero? ¿Qué estaban haciendo ellos? Dice que estaban ministrando al Señor. Y el Espíritu les dijo: apártenme a Bernabé y a Pablo, ¿para qué? Para el ministerio. ¿Qué hacía Pablo cuando iba en sus viajes misioneros y llegaba a una ciudad? Cuando él llegaba a una ciudad, yo sé que ustedes recuerdan la historia de la mujer Lidia, ¿sí? Así se llamaba la mujer en Filipos, que Pablo llegó y se fue al río donde se hacía ¿qué? La oración. O sea, en los discípulos había esa intencionalidad de estar relacionados ¿con qué? Con la oración. Cuando Pablo se encuentra a esa mujer, a esa muchacha que tenía un espíritu de adivinación, dice la palabra que él iba a la oración. Entonces Pablo aquí muestra en el versículo 3 esa sensibilidad que tenía él para orar por la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando usted ora por la iglesia, usted está sirviendo a la iglesia. Cuando usted ora por la iglesia, usted le está dando una cobertura especial a los ministerios de la iglesia,
al ministerio pastoral de la iglesia. Usted le está dando una cobertura especial y usted está mostrando como su amor por la iglesia. Si en mí hay apatía y no hay una disposición de orar por la iglesia, debo revisarme y corregirme y pedirle al Espíritu Santo que ponga en mí esa disposición de ¿qué? De orar por la iglesia. Todos los días orar, ¿por qué? Por la iglesia. Y Pablo dice que él había oído de la fe de esos hermanos y del amor que esos hermanos tenían por todo el pueblo de Dios. Pero ¿de qué dependía? ¿De dónde provenía esa fe que ellos tenían? Ellos estaban siendo constantes, estaban perseverando en la fe de Cristo. Y él les dice que esa fe provenía en que ellos tenían firme la esperanza que Dios les había reservado en el cielo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que ellos realmente habían recibido y confiaban plenamente en esa esperanza. Ellos confiaban en ese evangelio que había sido ¿qué? Dado. Y había una esperanza de una herencia que le había sido dada y que había algo reservado para ellos. Y ellos no dudaron, sino dice la Biblia en el versículo 6 que desde el momento que ellos oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad, permanecieron ¿qué? Firmes y fundamentados en eso. No dudaron de las palabras que habían recibido. Hermanos, no dudar de las escrituras nos va a llevar a estar ¿qué? Firmes y a llevar a tener ¿qué? Fruto. Como decía nuestro pastor, nosotros tenemos que saber que las escrituras son ¿qué? Verdad y que son la palabra de Dios que fue escrita y creerla. Leer la palabra de Dios confiados en que los pensamientos de Dios son sí y son ¿qué? Amén. Que las promesas de Dios se cumplen y que es la palabra de Dios para mí. Entonces esta iglesia se fortalecía en eso, por eso ellos podían ¿qué? Ser constantes. No estaban firmes en la fe de Cristo. Y Pablo va a decir, vamos a leer ya desde el versículo 8 al 14 para ir avanzando. Dice, quien también, bueno, desde el 9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos. O sea, Pablo está diciendo, desde el día que oímos que ustedes están perseverando en ese mensaje, en esa esperanza que está guardada en los cielos, ¿qué estoy haciendo yo? Dice Pablo, no cesamos de orar ¿por quién? Por vosotros. ¿Dónde comenzaba el ministerio de Pablo aún estando encarcelado? Orando por la iglesia. Orando por la iglesia. Y allí comenzaba ¿qué? A escribir todo lo que el Espíritu Santo le revelaba a él. Porque las cartas de Pablo, él las envió a las iglesias para confortarles su corazón. Y yo creo que Pablo no pensó que esto iba a llegar al siglo XXI. Pablo no pensó que esto Dios lo iba a usar para transformar el mundo. O sea, él se dispuso en las manos de Dios y él no sabía que esto el Señor lo estaba encaminando para que la iglesia del Señor tuviera el sustento y el alimento que Dios nos iba a dejar. Y él dice que él no cesaba de orar y de pedir. ¿Qué pedía? Dice, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual,
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios y fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. O sea, toda constancia, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas y trasladado, ¿qué? Perdón, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, Pablo estaba orando para que la iglesia del Señor, nosotros, o sea, Pablo estaba orando sin saberlo por nosotros. Y ahora es nuestra responsabilidad, hermanos, orar. ¿Por qué? Los unos por los otros. Pablo oraba de una manera especial. ¿Para qué? Para que la iglesia del Señor pudiera recibir y tener el conocimiento de la voluntad de Dios. Que Dios nos concediera sabiduría, dice ahí, e inteligencia espiritual, o sea, comprensión espiritual, tener entendimiento espiritual en las escrituras, en el conocimiento de Dios, porque cuando una persona tiene conocimiento espiritual y tiene inteligencia espiritual, tiene ese entendimiento, se va a producir que caminemos conforme a como es digno de Él. Vamos a llevar fruto. Eso no se impone. Esto se produce a través de yo crecer en el conocimiento de Dios, hermano. Y dice, la persona que recibe esa inteligencia espiritual, esa comprensión espiritual, dice que va a crecer en el conocimiento de Dios. Y dice que va a ser fortalecida, hermano. Así dice el versículo 11. Dice, la persona que reciba comprensión espiritual va a ser fortalecida con el poder conforme a la potencia de la gloria del Señor. Dice, para que seamos fortalecidos con toda constancia y paciencia. Dice la Nueva Traducción Viviente, la que ustedes necesitan. O sea, ¿quién produce eso en nosotros? El poder de Dios que fortalece nuestra vida para permanecer, ¿quién? En Él. Entonces, y también Pablo va a decir que cuando yo recibo esa comprensión espiritual, hermano, se va a producir en nosotros acciones de gracias. Él dice, ¿qué hace una persona que está agradecida con otra? ¿Qué hace una persona cuando se siente agradecida con otra persona porque ha hecho mucho por ella? ¿Cierto que está como atenta también al servicio de esa persona? Si usted se siente muy agradecida, si yo me siento muy agradecida con la hermana Angélica, muy agradecida porque ella ha hecho cosas y yo reconozco eso que ella ha hecho por mí, entonces yo me dispongo voluntariamente para estar también atentos a lo que ella, ¿qué? Quiere para mí. Entonces lo que el apóstol está diciendo es que cuando nosotros recibimos comprensión espiritual, hermanos, nosotros vamos a dar gracias a Dios. ¿Por qué? Por 4 verdades que él nombra desde el versículo 12 al versículo 14. Primero, dice, por hacernos aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Usted sabe qué quiere decir la palabra apto? ¿Qué se le viene a su mente? Cuando dice que algo es apto, ¿es qué? Aprobado, idóneo. O sea, cuando la persona puede comprender esa verdad de que a través de Jesucristo Él me hizo apta.
O sea, que yo soy digna, en otras palabras, de participar de la herencia en los santos. Se produce agradecimiento, y cuando se produce agradecimiento se produce servicio, se produce adoración, humillación, se produce exaltación, rendición. Eso se produce porque el apóstol dice, por el Espíritu Santo, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo ¿qué? Aptos. Como decía el pastor el domingo, Él resucitó para mostrarnos justos ante Dios. Y cuando una persona puede comprender eso, puede entender eso, hermano, va a caminar en gratitud a Dios, y su vida cristiana se fortalece, hermano, para caminar en la voluntad agradable y perfecta de Dios. Se vuelve sensible y dice, nos hizo con gozo, o sea, un corazón gozoso que da ¿qué? Gracias, porque ha recibido el ser apto, el recibir una herencia. O sea, ya soy apta para recibir ¿qué? Esa herencia. Y dice, a veces vemos esa herencia en la eternidad, pero esa herencia nosotros la recibimos fue en Cristo, en el momento en que creímos en Él. Usted ya tiene ¿qué? Esa herencia, porque dice que nos hizo aptos para participar. O sea, usted está participando y yo estoy participando de esa herencia. Aunque ahora usted, como dijo el apóstol, ahora vea por un espejo y después va a ver más claramente porque va a estar con Él, pero usted ya camina en esta tierra como aquel que participa de la herencia ¿de quién? Que el Señor prometió. Por eso Él dice, ustedes ya no son esclavos, sino ya ustedes son ¿qué? Hijos. ¿Cuándo vas a ser hijo? ¿Cuando estés en el cielo? No, tú eres hijo aquí en la tierra, y aquí en la tierra usted y yo somos partícipes de esa herencia. Esa herencia ya es ¿qué? Mía. Lo que se va a dar después es un cumplimiento de los tiempos de Dios, y nos va a permitir, si ya como se dice la palabra, estar completamente con Él, siendo transformados. Pero aún es tan poderoso esto, hermanos, que Pablo dijo, hablando de su carne, aún en nuestra carne, en nuestra humanidad, Pablo hablando de él dijo, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero gracias a Dios que por medio del Señor Jesucristo nos ha dado ¿qué? La victoria. ¿Qué nos ha dado? ¿Cuándo tuvimos la victoria? Porque a veces ni nuestra fe es de nosotros, hermanos. Porque el Señor dice que Él ¿qué? Que Él es por Él que venimos. Él nos atrae. Nadie va al Padre si no es Jesús. Y Él se dio para que usted fuera apto. Entonces usted tiene que caminar. Yo debo caminar en esta tierra sabiendo que ya soy apto para participar de esa herencia. Entonces cuando me preguntan, ¿usted para dónde va? Yo, si entiendo esto, puedo dar gracias a Dios por eso y puedo decir, pues para el cielo me voy, como dice la canción, yo para el cielo me voy, ¿cierto? Porque entiendo que ya he sido ¿qué? Aprobada, apta. Cuando Él los llama fieles y santos a los hermanos en Colosas, ¿en quién les dice? En Cristo, porque así nos ve el Señor, en Cristo, hermanos. Y Él dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. O sea, ya que nos libró, se dio esa liberación. Cuando nosotros decimos que somos libres, que hay libertad, es porque su Hijo amado nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó no a cualquier lugar. Ya lo trasladó al reino ¿de qué?
de su Hijo amado. Yo no sé, hermanos, pero hay algo que yo escuché alguna vez. Cuando usted va a hacer una adopción a nivel, el hermano es abogado, conoce de eso. Usted cuando va a hacer una adopción a nivel humano, físico, que usted quiere adoptar un hijo, usted puede adoptar ese hijo y que ese hijo tenga todos los derechos a las que usted tiene si usted cumple con esos requisitos, pero usted no puede transferirle el ADN suyo a esa persona. Usted puede transferirle sus pensamientos a esa persona, usted puede transferirle su educación, puede guiarlo, pero no le puede transferir su sangre ni su ADN. Pero glorioso es el Señor que dice que Él nos hizo una transfusión, dice, de su espíritu. Dice que el Hijo de Dios ha puesto en nosotros, que Él ha puesto el espíritu ¿de quién? De su Hijo. O sea, Él nos hizo una adopción, ¿qué, hermanos? Completa. Y el apóstol va a decir, en quien tenemos redención, el perdón ¿de quién? De pecados. Entonces se produce esa gratitud, hermano. No es una historia que se escucha bonita, no es una historia que los predicadores anuncian bonita, no son unas palabras motivacionales bonitas, no, es una verdad que se revela a mi espíritu, a mi corazón, y a partir de eso, hermanos, ¿yo qué? Me dispongo para caminar como es digno del Señor. Él produce en mí ¿qué? Esa disposición, todo lo bueno, todo lo bueno. Por eso Pablo dice que nosotros podemos pensar, dice, piensen en todo lo bueno, lo honesto, lo puro. Porque yo todavía le pregunto al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿cómo hizo Pablo? Yo le digo, Espíritu Santo, ¿cómo Pablo podía hablar con esta convicción y hablar de gozo y hablar de que estemos alegres, como dice Tesalonicenses, siempre gozosos, alegres, en medio de las situaciones en que él tuvo que vivir? Una vez fue a predicar y lo sacaron, prácticamente la gente pensaba que ya estaba ¿qué? Muerto. Los discípulos lo cogieron, lo levantaron y ¡fum! Se lo llevaron, pero ya estaba casi ¿qué? Muerto. Y este hombre es algo sobrenatural, hermanos. Es algo que Pablo reveló a su corazón. ¿Para qué? Dios reveló al corazón de Pablo para él poder entender que nosotros, como dice la palabra, el gozo de nuestro corazón, ¿quién es? Es el Señor. Es el Señor. Es el Señor. A veces las cosas que pasan en la vida, porque nos pueden, la Biblia habla de eso, de situaciones, pero eso no tiene que marcar la disposición de yo adorar al Señor, de yo servir al Señor. Jesús estaba con hambre, tenía mucha hambre, y él le dijo a Satanás, al Señor tu Dios, ¿qué? Adorarás, y a Él solo ¿qué? Servirás. Hermano, debemos mostrar sensibilidad para que el cristianismo no sea algo como impuesto y que no podamos disfrutar congregarnos con gozo, no podamos disfrutar las alabanzas, cantar alabanzas, poderse uno postrar delante del Señor, admirar al Señor. Cuando el hermano leía ese versículo, yo le dije, wow, Señor, él leyó un versículo, yo lo había leído, pero nunca había pensado en eso. Dice el Salmo 113, dice, tú te sientas en las alturas y te humillas al mirar a la tierra. Y es cuando entiendo que él dice, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Pero lo hizo propicio a través de su Hijo para usted y para mí. Entonces eso se tiene que anunciar, hermano. Y eso es algo
diario. Esto es algo de una relación que usted puede tener y yo tengo la libertad de tener con el Señor, porque el Espíritu Santo es mi aliado, porque el Espíritu Santo está en mí, porque el Espíritu Santo habla a mi corazón. Pero debemos pedirle al Señor. Vamos a colocarnos de pie. Pidámosle al Señor en esta hora por nosotros, pero vamos a orar por la iglesia que no está en este lugar. Y vamos a orar para que el Señor pueda derramar en nosotros, se pueda dar esa oración que hacía Pablo. Pablo oraba para que recibiéramos y pudiéramos conocer la voluntad de Dios, para que recibiéramos entendimiento espiritual, porque eso es lo que nos va a hacer estar, ¿qué? Completos en Él. Cierre sus ojos ahí, amada iglesia, y dígale: Señor, aquí estamos, Espíritu Santo. Hablamos a ti porque tú eres quien habita en nosotros. Gracias, Padre. Gracias porque has derramado tu Espíritu en nosotros, Señor. Gracias porque hoy, Señor, podemos estar dichosos, confiados, Señor, en esa verdad, Señor. Así como cuando llamaste a Pedro, Señor, y aún con todo lo de él, Señor, le dijiste: porque desde hoy vas a ser pescadores, pero un pescador de hombres, Señor. Ya le habías entregado un ministerio a pesar de todo el proceso que ibas a llevar con él, porque así eres tú, Señor. Tú eres quien nos sostiene, tú eres quien nos levanta, Señor. Y aquí estamos dispuestos, Señor. Rompe todo pensamiento, todo paradigma, y oramos como oraba tu amado hijo Pablo, Señor. Oramos para que para mi vida se dé, Señor, ese conocimiento de tu voluntad, Señor, para que sea derramado en mí, Señor, un espíritu de sabiduría, de comprensión espiritual, para que yo pueda crecer en el conocimiento de Dios, Señor, para que pueda aprender, oír tu palabra y ser fortalecidos con el poder de tu fuerza, de tu gozo, Señor. Permítenos experimentar esa belleza, Señor. Permítenos experimentar ese misterio, Señor. Esa sabiduría que está escondida en Cristo, Señor. Ese tesoro, esos tesoros insondables, como lo dice tu palabra. Tráelos a la iglesia, Señor. Tráelos al más pequeño, a los adolescentes, a los jóvenes, Señor. A las familias, a los caballeros, a las damas. Revela tu palabra a nosotros, Señor, y danos vida, Señor, para poder caminar como dice tu palabra. Podemos caminar como es digno de ser tus hijos, agradándote a ti, Señor. Podemos llevar frutos, Señor, porque tú produces en nosotros eso, Señor. Gracias por la iglesia. Hermano, ore por la iglesia. Oramos por la iglesia de Cristo. Levante una oración en esta hora. Levante su voz en esta hora y diga: Señor, bendecimos tu iglesia, Señor. El cuerpo de Cristo en ese lugar, Señor, que tú has establecido en este barrio, en todas las congregaciones, Señor, en el mundo entero, Señor. Oramos para que la iglesia siga siendo fortalecida, Señor. Síguenos cuidando, Señor. Síguenos enseñando. Sigue levantando hombres y mujeres, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Oramos para que si hay alguno cansado, Señor, oramos para que si hay alguno desanimado, Señor, tú traigas gozo sobre ese esposo, sobre esa esposa, Señor. Renueves nuestro espíritu, nuestro hombre interior sea renovado, Señor, en ti, Señor. Que la iglesia sea fortalecida, Señor. Oramos por los pastores. Ore, iglesia, por los pastores de esta ciudad, por los pastores de Colombia, del mundo,
mundo, Señor, por los misioneros, por los apóstoles, Señor, por los profetas, Señor, por las personas que tú llamas a ministrar, por los servidores, Señor, por los dones que tú has dado a la iglesia para que sean avivados, para que el cuerpo de Cristo sea edificado, Señor. Hoy levantamos una oración por el cuerpo de Cristo, Señor. Ayúdanos a seguir creciendo, ayúdanos, Señor, porque quedaríamos sorprendidos, Señor, cada día, porque es infinita tu comprensión, Señor, es infinita, Señor, es infinita, Señor, tu comprensión. Nuestra mente humana quedaría asombrada, Señor. Quita nuestra dureza. Nuestra mente humana, Señor, quedaría, Señor, postrada. Señor, nuestro corazón quedaría, Señor, rendido al comprender tu santidad, Señor, al comprender tu grandeza, Señor. Gracias, gracias por tu iglesia. Gracias por mostrar tu fidelidad a través de la iglesia, Señor. Gracias porque así como cuidaste a la iglesia cuando Pablo la perseguía, hoy nos cuidas, Señor. Tú te has provisto de un remanente fiel que no ha dejado de creer, Señor. Gracias, gracias, Señor, por los que son añadidos, Señor, a tu iglesia, Señor. Gracias, Señor. En tu presencia estamos, Señor, en el nombre de Jesús, oh Dios. Gracias. Amén y amén. Podemos darle un aplauso al Señor, quien es digno de toda gloria, Señor. Gracias. Pueden sentarse. Vamos a sentarnos 5 minuticos para recibir, 10 minutos, porque vamos a estar atentos a los anuncios. Hermanitos, queremos que como iglesia podamos en los servicios, la mayoría aquí son personas antiguas, hay unos que hace poco nos visitan, pero queremos que como iglesia podamos estar muy reverentes y atentos a todo el servicio, ¿cierto? Tanto los servidores como todos podamos estar atentos. Si nos tenemos que parar para salir a alguna diligencia, sea al baño, pues que lo hagamos con reverencia, pero que siempre tratemos de estar ¿qué? En nuestro puesto, que evitemos la distracción de ¿qué? Del celular. A veces los domingos somos más, entonces se da, digamos, más murmullo. Entonces la idea, hermanos, es que podamos estar siempre que atentos y dispuestos al orden cuando estemos ¿dónde? En la iglesia. Amén. Los dejo con el pastor Alejandro, que él va a dar una información importante.